En el video del día de hoy vamos a aprender cómo implementar un controlador NMPC explícito utilizando el método del single shooting. Lo que vamos a ver en este video será lo siguiente. Primero veremos los conceptos del No Linear Model Predict Control o el control predictivo basado en modelo no lineal. Después que entendamos ese concepto, vamos a ver un código en MATLAB paso a paso implementando este controlador. Y finalmente vamos a hacer el análisis de los resultados del controlador. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo del canal de Control Automático Educación.com, y si quieres ver nuestro curso sobre control predictivo basado en modelo o en MPC, te lo dejo aquí todo el curso completo si le das clic en esta tarjeta. Además, quiero contarte que si te diriges a la descripción de este video, vas a ir al sitio web donde vas a ver todo el escrito que haremos en este video junto con el código de ejemplo de MATLAB para que lo descargues totalmente gratis. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Primero entendamos que el modelo explícito, en este caso específico de un NMPC, indica que el controlador utiliza un modelo matemático detallado y directo del sistema para poder predecir evidentemente su comportamiento futuro, y este modelo explícito captura las dinámicas no lineales relevantes del proceso. Por eso estamos trabajando el NMPC. Y el método de single shooting no es más que la forma como vamos a solucionar el controlador, que simplemente trata el horizonte de predicción como un único problema de integración desde el estado inicial actual hasta el final del horizonte de predicción. Esto quiere decir que él va a hacer el cálculo del horizonte de predicción cada intervalo de tiempo. De todas maneras, en el ejemplo nos quedará más claro. Primero, vamos a introducir aquí un ejemplo. En este caso tenemos un reactor CSTR perfectamente agitado, simplemente para motivar el estudio del control NMPC y cómo vamos a implementarlo paso a paso, para que te quede claro el concepto, y en futuros videos haremos la implementación empleando directamente el Toolbox de MATLAB. Si no te quieres perder ese video con el Toolbox de MATLAB, dale clic aquí en esta tarjeta. Como tenemos aquí ese proceso, miremos que un reactor principalmente es un proceso muy importante para convertir materias primas en productos valiosos a través de procesos químicos. En este caso en particular, pues nosotros tenemos una concentración A al interior del reactor que va entrando aquí por la alimentación, y la idea es que ese producto A se vaya convirtiendo en un producto que nosotros queremos. En este caso sería el producto B. Por lo tanto, nosotros vamos a tener como variable de entrada la U1, será simplemente el flujo de entrada, que es la velocidad de flujo con relación al volumen del reactor, y la otra entrada, si vemos el reactor aquí, tiene una chaqueta para regular la temperatura del reactor. Entonces, también como nuestra entrada del controlador será la temperatura, suponiendo que podemos controlar dicha temperatura de la chaqueta. Y como variables de salida, lo que nosotros vamos a medir y vamos a querer controlar, la primera será la concentración del producto B que está siendo generado aquí al interior del reactor a través del componente A, y la otra salida que vamos a querer controlar será la temperatura. Observa que aquí tenemos un sistema multivariable donde tenemos dos entradas y tenemos dos salidas. Si observas también, pues definimos aquí los estados de este proceso. Mira que voy a definir un vector x0 con los estados iniciales, y de hecho aquí tenemos tres variables de estado: la concentración en A, la concentración en B y la temperatura. Y vamos a poner su índice 0 simplemente para indicar la condición inicial del problema. Entonces digamos que la condición inicial de la concentración A es 5.1, la de la B es 1.1163 y la temperatura inicial es 130. Sabemos entonces que las entradas las vamos a iniciar en este caso con un flujo de 20 y una temperatura de 130, y vamos a definir algunas restricciones para que se la coloquemos a nuestro NMPC, donde vamos a definir que la variable de estado B
va a tener una restricción entre 0 y 1.2. El flujo va a ir desde 0 hasta 150 litros por hora y la temperatura que inyectamos aquí en la chaqueta irá entre 40 y 150 kilojoules por hora. Si nos venimos aquí a MATLAB, tendremos el código que vamos a utilizar. Recuerda que lo puedes descargar en la descripción de este video. Primero vamos a limpiar todo y vamos a definir aquí nuestro sistema multivariable. Lo primero que vamos a definir será un tiempo de muestreo de 0.05. Vamos a definir un número de iteraciones, en este caso de 150, y definimos las condiciones iniciales para la concentración A, B y C y lo almacenamos en este vector. Haremos lo mismo con las condiciones iniciales de la entrada, serán 20 y 130, y vamos a definir el tiempo de simulación. Como definimos aquí el número de iteraciones igual a 150, voy a definir un tiempo que empiece de 0 con incrementos del periodo de muestreo que está en 0.05 y que vaya hasta el número de iteraciones multiplicado por TS. Seguidamente, pues nosotros vamos a tener que, a partir de las condiciones iniciales, mirar cuál es el estado inicial de nuestro sistema con estas entradas que estamos seleccionando. Para eso vamos a necesitar definir el modelo de nuestra planta, el cual lo haremos más adelante, y posteriormente aquí podremos definir las restricciones. Mira que para la concentración B máxima es 1.2, la mínima 0, para el flujo la máxima es 150, la mínima 0, y para la temperatura 150 la máxima y 40 0, y las vamos a almacenar en estos vectores, que estos serán los límites máximos y estos serán los límites mínimos. Una vez tenemos entonces nuestro sistema, vamos a definir las ecuaciones diferenciales que lo representan. La primera sería la variación de la concentración en A, que es simplemente el caudal de entrada menos el caudal de salida, menos las reacciones que suceden con la concentración en A, es decir, lo que se va perdiendo en A para cada una de las dos reacciones que se generan aquí. Haremos lo mismo con la derivada de la concentración en B, que es lo que perdemos en B en la salida, más lo que estamos ganando en la concentración en A con una velocidad K1, que es la velocidad de reacción, menos lo que estamos perdiendo en la concentración en B por esa velocidad K2. Miren que esas velocidades pues dependen de la temperatura. Y finalmente tenemos la variación de la temperatura en el reactor, donde en este primer término de arriba serían todas las temperaturas que se ganan por las reacciones al interior del reactor, más el intercambio de los caudales de entrada de temperatura, más la transferencia entre el reactor y el entorno. Aquí tenemos entonces la ley de Arrhenius, que representa las velocidades de cada una de las reacciones. En este caso tenemos tres reacciones, K1, K2 y K3. De todas maneras, este modelo se conoce como el modelo de Van den Bussche y nosotros ya tenemos un modelo específico detallando y explicando paso a paso cómo implementar este modelo. Si quieres ver cómo se implementa para que lo podamos usar en este ejemplo, dale clic en esta tarjeta para que veas cómo es que se hace. Como lo tenemos aquí, vamos a representar entonces nuestro reactor como siendo el proceso que iremos a controlar, y aquí tendremos entonces las tablas con los diferentes parámetros que colocaremos en nuestras ecuaciones diferenciales. Vamos a implementarlo el modelo en MATLAB. Aquí tendremos entonces el modelo en MATLAB llamado como Plant Model. Simplemente será la derivada de y de t, le ponemos el nombre Plant Model, tenemos los estados y las entradas. Inicialmente tenemos que proceder a colocar los parámetros de la tabla. Aquí tenemos las tres velocidades, tenemos las energías de activación, tenemos las reacciones de calor, la densidad, la capacidad calorífica, el coeficiente de transferencia de calor, el área, el volumen, la temperatura de referencia y la concentración A inicial. Inicialmente, como estamos entrando aquí con U, que será mi vector de entrada, y X son mis vectores de estado, pues aquí defino simplemente FOB como siendo la entrada 1, TK como la entrada 2, y mis variables de estado serán la concentración A, B y C, que están en X1, X2, X3. Hago el cálculo con la ley de Arrhenius de las constantes cinéticas, las velocidades, y mire que aquí simplemente coloco las tres ecuaciones diferenciales. La ecuación diferencial de la concentración en A, la de B y de la temperatura, que mire que de y de t pues efectivamente es lo que sale del modelo. Una vez que ya tenemos todo el modelo,
en MATLAB, mira que todo ese modelo de hecho se va a integrar dentro de un bloque que será efectivamente nuestro modelo, donde lo vamos a excitar con la misma entrada con la que excitamos el proceso, y la idea es que aquí vamos a obtener una salida estimada, que si mi modelo fuera perfecto en un mundo ideal, pues esta salida vendría a ser exactamente igual con esta salida. Pero nosotros sabemos que en la vida real, pues un modelo nunca es perfecto, es decir, nunca va a ser exactamente igual a el proceso. Ya tenemos entonces nuestro proceso definido, nuestro modelo. Para este ejemplo en particular, pues vamos a suponer que el modelo es igual al proceso, pero más adelante podríamos, por ejemplo, colocarle ruido o simplemente variar algún parámetro para que de hecho pues haya una diferencia entre ambos. Si procedemos a mover aquí nuestros bloques, entonces tenemos el proceso, tenemos el modelo con el que haremos las predicciones. Y si miras, este modelo siempre va a estar dentro del bloque del controlador NMPC. Con esto vamos a ver que primero yo en mi controlador NMPC voy a tener que ingresarle una referencia, la cual yo quiero seguir. Muy posiblemente, dependiendo de nuestra implementación, yo le puedo agregar referencias futuras para que él se consiga predecir los cambios que le voy a ir haciendo. Y mira que dentro pues simplemente tendremos el algoritmo NMPC, que consta de un optimizador, que para eso necesita una función costo y unas restricciones evidentemente. Y mira que aquí pues necesito cerrar el lazo. Mis sensores instalados en el proceso van a realimentar hacia el controlador, por eso está entrando aquí a el cuadro amarillo, y esa realimentación pues va a generar una diferencia entre la referencia y los sensores para generar un error que entra a mi optimizador. No obstante, también la salida debo realimentarla con mi modelo. Entonces aquí es donde yo hago la comparación de lo que me dan mis sensores versus lo que me da la predicción del modelo para hacer esa corrección del modelo, y se lo inyecto al controlador. El optimizador pues con base a el error que está recibiendo y con base a las predicciones del modelo, inclusive si tenemos referencia futura, él va a hacer todo el cálculo para encontrar una ley de control que cumpla la función costo y que esté dentro de las restricciones, y esa ley de control loop pues se la inyecta a los actuadores o elementos finales de control del proceso, y también se la inyecta a el modelo interno para las próximas predicciones. Vamos entonces a terminar de implementar este sistema. Para eso vamos a separar únicamente la parte del optimizador, y en este caso vamos a enfocarnos específicamente en el optimizador junto con las restricciones, y lo haremos en MATLAB. Nosotros estábamos aquí, entonces lo próximo que vamos a hacer es definir alguna referencia para nuestro ejemplo. Yo quiero empezar, digamos, nuestra referencia en la concentración en B, subirla a 1.2 y después pasarla a 1, y para la temperatura empiezo en la condición inicial, después bajo la temperatura a 130 y después la pongo en 120. Vamos a definir aquí la sintonía del controlador MPC, ya hablaremos de eso en un instante. Y posteriormente vamos a entrar al lazo cerrado del NMPC, que fue la estructura que acabamos de ver. Para eso abrimos el Closed Loop NMPC y aquí simplemente comenzamos. El Closed Loop NMPC, si observamos aquí los argumentos de entrada, él va a necesitar las condiciones iniciales del modelo, va a necesitar cuál de todos los estados va a hacer el control, las entradas iniciales, la referencia, el horizonte de predicción, el horizonte de control, las matrices de ponderación de la función objetivo, el número de iteraciones que nosotros queremos colocar y los límites superior e inferior, y adicionalmente el periodo de muestreo, y podemos también establecer a partir de qué muestra deseamos empezar dentro del ciclo for. De todas maneras, pues todo eso está detallado aquí, y si observas aquí en el principal, en el main, pues aquí estamos ya cargando todo. Mira que aquí en las entradas, como tenemos 3 estados, yo le dije, vea, vamos a controlar solamente el estado 2 y el estado 3, porque el estado 1, que es la concentración en A, en este ejemplo no lo estamos considerando. Lo que vamos a hacer entonces, al igual que como lo hemos hecho en los videos anteriores, es averiguar el número de salidas y el número de entradas, y vamos a colocar nuestros pesos de la función objetivo en formato diagonal en matriz, y para eso utilizamos la función blockDiag, que genera matrices únicamente diagonales, y utilizamos la función de MATLAB sparse para minimizar el costo computacional del sistema. Entonces aquí tendremos
las matrices de ponderación de la ley del control del MPC en WM, en QM. De todas maneras, ahorita lo vemos cuando estemos hablando de la ley de la función objetivo del controlador. Inicializamos aquí las condiciones iniciales del modelo y ahora sí vamos en el vector V y LB, vamos a establecer las restricciones máximas y mínimas que vamos a establecer aquí en este ejemplo. Vamos a crear algunas variables de inicialización, por ejemplo la variable de control, la variable de los incrementos de control, el delta de U, y vamos a definir cuál será la variable de salida, el vector donde vamos a ir almacenando todas las salidas o las variables controladas de nuestro proceso. Podemos establecer algunas opciones del optimizador dentro de MATLAB utilizando la función optimset. Y vamos a necesitar algunos parámetros para poder ejercer nuestra simulación. Esos parámetros los vamos a guardar en la variable parNL, que son parámetros no lineales, y lo vamos a guardar en una estructura. En la estructura pues vamos a definir primero las condiciones iniciales, vamos a definir la referencia, los dos pesos de la función objetivo. También podemos definir las opciones del controlador para el algoritmo de optimización que empleemos dentro de MATLAB. Definimos la restricción máxima, la restricción mínima y definimos los parámetros de sintonía, es decir, el horizonte de control, el horizonte de predicción, la condición inicial de la planta, el periodo de muestreo y definimos los vectores con los que vamos a trabajar, el vector de entrada, las dimensiones del sistema y definimos los estados de control. Ahora sí podemos empezar el lazo cerrado de control y en este caso pues para emplear el lazo cerrado primero tenemos que tomar datos de nuestro sistema, como en este caso estamos suponiendo que la planta es exactamente igual al modelo, entonces eso es lo que estoy haciendo aquí. Aquí estoy simulando la planta a través del OD45, el cual es un integrador de MATLAB que observa que él va a recibir como argumento de entrada el mismo modelo que acabamos de programar en MATLAB. Va a recibir un tiempo, en este caso es un intervalo del periodo de muestreo y va a recibir la condición inicial de la planta. Una vez tenemos la condición inicial de la planta, solo me quedo con el último valor y ese último valor pues se lo actualizo a la condición inicial de la planta porque en la próxima iteración del ciclo for, mira que yo voy a volver a entrar con esto, entonces necesito que esa condición inicial se desplace constantemente dentro de esta optimización. En otras palabras, estoy simulando aquí el proceso directamente con las mismas ecuaciones diferenciales con las que he formulado el modelo. Como ya he actualizado la condición inicial, también aprovecho para actualizarlo aquí en la estructura parNL, usando el dot notation en x0 plan. Y aquí actualizo eso. Y ahora sí, en el vector de salida, que lo voy a guardar en Y, pues únicamente voy a recuperar los estados referentes al X-control. Recuerda que el X-control es un vector que me dice cuáles son las variables controladas que voy a utilizar. Es decir, eso es un vector que tiene un 2 y un 3. En este caso, como este aquí, x0 plan, es un vector de 3 datos, él únicamente se va a quedar con los dos últimos, con el del medio y con el del último. El del medio es la concentración en B y el otro es la temperatura. Entonces los va a guardar en mi vector Y. Allá tengo el vector Y. Ahora pues necesito proceder a calcular la ley de control. En otras palabras, ya he llenado este vector en la primera iteración y ahora eso lo tengo que realimentar. Pero necesito ahora calcular la ley de control, que es la que estoy inyectando en el proceso. Para calcular esa ley de control, inicialmente debo calcular el incremento de control y para eso hacemos el llamado de otra función llamada NMPC controller, que recibe como argumento de entrada pues toda esa estructura de los parámetros no lineales. Este NMPC controller pues está aquí, entonces tenemos que entrar para resolverla y aquí dentro del NMPC controller a partir de la estructura voy a extraer lo que son los límites mínimos, máximos y extraer el horizonte de control y los vectores del vector de control U y también el instante actual K del ciclo for que estamos operando.
porque si recordamos aquí estamos dentro de un SQL for, entonces K es cada instante, el instante 1, el instante 2, dado que estamos empleando aquí un controlador discreto. Una vez ya extraje eso, pues guardo el límite máximo y el límite mínimo en estos vectores LI y LS. Inicializo aquí la ley de control en U0 y voy a proceder a definir quién será mi función objetivo. Para eso utilizo una función anónima donde voy a crear una función que la voy a llamar Objective Function, que va a recibir como argumentos de entradas una X, que es lo que vamos a querer optimizar. Básicamente son las variables de decisión. Y aquí tenemos pues los parámetros o la estructura que estamos recibiendo directamente de la entrada. Como ya tengo la función objetivo definida en J como una función anónima, que de todas maneras, si no sabes usar funciones anónimas, aquí tenemos un curso de MATLAB donde las explicamos en detalle y te la dejo también aquí para que aprendas cómo se utiliza. Mira que básicamente aquí vamos a utilizar alguna función de MATLAB para optimizar. En este caso específico estoy usando el fmincon. Entonces mira que le voy a dar en J nuestra función objetivo. Le establezco la condición inicial. Por ahora voy a poner aquí los límites inferiores y superiores y también le puedo establecer los parámetros de configuración del algoritmo de optimización que viene a partir de la estructura. Una vez ya definimos parte del optimizador junto con sus restricciones, procedemos ahora a definir la función costo y para eso tenemos la siguiente función costo del controlador predictivo. Mira que la función costo es una función multiobjetivo donde en la primera parcela pues queremos seguir la referencia minimizando lo que es la salida menos la referencia, todo eso ponderado con una matriz Q, que en este caso la estoy llamando así, y quiero minimizar el esfuerzo de control ponderado por una matriz W. En este caso tengo algunos parámetros de sintonía que lo estoy definiendo aquí como P, donde P será el horizonte de predicción, el M será el horizonte de control, el Q y el W pues son matrices diagonales que ponderan cuánto peso quiero darle al seguimiento de referencia o cuánto peso deseo darle a el esfuerzo de control. Y toda esta función objetivo pues está sujeta a algunas restricciones que generalmente para el controlador NMPC nosotros colocamos aquí nuestro modelo. Mira que aquí en X tenemos lo que es una función que depende de X y depende de U y tal vez depende de algunos parámetros. Básicamente lo que tenemos aquí son nuestras variables de estado. Podrían ser, por ejemplo, las ecuaciones diferenciales que representan el modelo. Por eso lo representamos como siendo una función que depende tanto de los estados como de las entradas. Y aquí en G ya tendríamos las salidas, donde mira que G es una función que depende ahora sí de las salidas, que son las Y. Depende obviamente pues de los estados y de las entradas y puede que dependa de algunos parámetros de mi modelo que yo lo llamo aquí como mu. Mira que no necesariamente las salidas que yo tengo en un sistema de control son iguales a los estados, depende de sistema para sistema. Aquí tengo las condiciones iniciales. Aquí tengo las restricciones de las variables manipuladas, o sea del U, las restricciones del incremento de control y aquí tengo las restricciones de las variables controladas que serían las salidas. Mira que aquí adicionalmente he adicionado un término que me puede servir más adelante cuando empleemos controles que no son cuadrados, es decir, cuando quiero que simplemente el controlador no siga una referencia, sino que opere dentro de una restricción, pero eso va a ser un video futuro. La función objetivo, pues nos tenemos que remitir aquí. Entonces esa función objetivo de hecho está programada aquí abajo, donde tenemos X, que es la variable de decisión, y par serían los parámetros embutidos como una estructura. Lo primero que hacemos es desempaquetar todos los parámetros donde tengo la referencia, tengo las matrices de ponderación de la función objetivo, tengo el instante actual del lazo de control, tengo el horizonte de predicción y de control, tengo el vector de controles, el periodo de muestreo, la dimensión del sistema y los estados que estoy utilizando como variables controladas. Procedo a inicializar algunos vectores dentro de la función objetivo, el XY donde voy a almacenar las predicciones de las salidas, el XYR me servirá para almacenar las desviaciones de la predicción de salida versus la planta real, porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que una cosa es tener la salida de la planta
y otra cosa es tener la salida del modelo. Entonces básicamente esa resta me va a dar la diferencia entre la salida real y la salida del modelo. En XSP guardo los set points, los inicializo aquí obteniendo el vector dr con los set points que le estamos aplicando a la planta. Inicializo aquí la variable del incremento de control basado siempre en el horizonte de control. Entonces será un vector que tendrá las acciones de control dependiendo de ese horizonte de control. Con las variables inicializadas podemos proceder a realizar la predicción del sistema, básicamente resolver esta ecuación que la hemos venido estudiando en videos anteriores de nuestro curso de control predictivo, donde yo tengo una función que va a contener mis predicciones. Puedo adicionarle un disturbio que generalmente pues es la diferencia que existe entre la planta real y el modelo. ¿Cómo vamos a realizar las predicciones? Necesito predecir el futuro en base a nuestro horizonte de predicción. Esa predicción del futuro comenzará en este ciclo for. El ciclo for comienza aquí y va a hacer todo eso hasta finalizarlo aquí, en este caso en la línea 106. Lo que vamos a hacer es movernos en todo el horizonte de control, realizando lo que se conoce como el método de single shooting dentro del MPC. Primero que nada, mire que como vamos hasta el horizonte de control, vamos a definir aquí en este primer condicional cuántos horizontes de control tenemos. Si puse un horizonte de control, si puse 2, si puse 3. Entonces, en ese caso, aquí en UF, vamos a almacenar el control que voy a aplicar ahora, porque voy a tratar de hacer la predicción hacia el futuro de mi sistema en base al modelo que yo tengo. Entonces aquí en UF, en la primera rodada de ese for, voy a tener la primera acción de control y voy a utilizar un integrador de MATLAB. En este caso, usando el OD23T, puedo usar el OD45, depende si mi modelo es rígido o no. Ahí yo voy a seleccionar cuál integrador voy a utilizar y mira que ahí, como estamos dentro de un for, pues aquí voy a establecer esa primera acción de control empleando la planta del modelo, empleando también un instante de tiempo de muestreo y inicializando aquí los estados iniciales de ese modelo. Finalmente voy a ir almacenando todas mis predicciones en mi horizonte de predicción aquí en XY para seguir repitiendo aquí el ciclo for. Entonces ya me voy desplazando, en este caso en las acciones de control, hasta completar todo mi salida predicha, o sea, el comportamiento futuro que tendrá la planta. Observa inicialmente que aquí, antes que nada, como yo estoy tratando de obtener una predicción, aquí tengo un ejemplo básico aplicado, por ejemplo, a 4 sistemas diferentes, uno estable, uno de fase no mínima, uno inestable y uno oscilatorio. Lo que estamos viendo aquí es la predicción en el futuro que yo voy a tener. Suponiendo, por ejemplo, que yo tengo 4 horizontes de control. Mira que voy a predecir, digamos, hasta el horizonte de predicción que va a ser más o menos 15 aquí, comenzando desde aquí hasta acá son 15, marcado por esta línea violeta desde que se aplicó el set point. Entonces yo voy a tratar de predecir el comportamiento del sistema 15 muestras hacia el futuro, pero yo le estoy diciendo que únicamente tengo 4 de horizonte de control, es decir que solo tengo 4 acciones. La primera vez que hacemos el ciclo for, pues él calcula, digamos, este punto negro, esta acción de control. La segunda vez que lo hacemos, calcula este, otro punto negro, la tercera este, la cuarta este, y ya no tenemos más horizontes de control, pero hay que completar los 15 relacionados al horizonte de predicción. Tal y como lo tenemos aquí, digamos que n es 15, pero ya me quedé sin horizontes de control. Entonces, ¿qué vamos a hacer una vez alcanzamos el máximo horizonte de control? Pues vamos a repetir el último horizonte de control que encontramos aquí en máximo de 1. Entonces nos quedamos con el último. Mira que el último horizonte de control fue este, muy cerquita de 0.05, y él lo va a mantener durante toda la simulación del horizonte de predicción en esta resolución por single shooting. Una vez tenemos entonces el horizonte de predicción, ya tenemos toda la salida predicha, toda la salida del futuro. Ahora vamos a realizar la corrección del modelo, donde vamos a corregir que la salida real del proceso, pues la tenemos que corregir con la salida del modelo. Para hacer eso, pues dado que yo ya tengo una acción de control actual que estoy aplicando, vamos a aplicar esa acción de control actual y se la aplicamos a nuestro modelo, pero este modelo lo vamos a inicializar ahora desde la condición
real de nuestra planta. Como nosotros ya tenemos estos datos que vienen allá del closed loop, de hecho lo habíamos guardado en esa estructura, entonces yo ya tengo los datos reales. Voy a inicializar el modelo a partir de los datos reales y aplicándole la misma acción de control que yo le apliqué para ver cómo reacciona nuestro modelo. Si tú observas aquí este X0 plan que viene de par, pues eso estaba aquí en closed loop, pues yo ya tengo esos datos que en teoría vienen de la planta real, que de hecho pues los habíamos guardado aquí en los parámetros no lineales. Mire que esto viene de la simulación que hicimos de la planta real. Entonces eso me está sirviendo como la ajuste inicial del modelo. Simplemente lo que voy a hacer aquí es calcular la salida predicha actual y después hago la corrección del modelo calculando la desviación. Entonces estoy tomando, vea, el valor real de la planta que viene allá del proceso real menos el valor predicho que tengo aquí en el instante actual partiendo del instante inicial de la planta. Una vez hago esta corrección en XYR, ahora sí termino de corregir el modelo integrándoselo a la predicción futura que tengo en mi planta, al XY, que fue el que realicé en este ciclo for. Con eso ya tengo mis predicciones completas, las tengo en XYZ. Con la predicción completa, ya ahí sí puedo realizar el cálculo del error, que básicamente consiste en la resta del set point que estamos inyectando menos esa predicción que tengo de la respuesta o de la salida de mi sistema, y procedo a solucionar los dos objetivos del controlador. J1, que es la minimización del error cuadrático, multiplicado por la matriz de ponderación. Básicamente esta parte sería esta resta de y menos r es el error multiplicado por la matriz de ponderación como está elevado al cuadrado. Matricialmente lo puedo hacer así, error traspuesto por QD por error. Y aquí tengo el otro término que simplemente sería el delta de U por la matriz de ponderación, delta de U al cuadrado por la matriz de ponderación W. Teniendo los términos J1 y J2, ese sería mi función objetivo, la función que de hecho deseo minimizar. Una vez entonces él me va a retornar esa función objetivo, cuál es el U óptimo que va a minimizar esa función objetivo, y ahí ya vuelvo a mi closed loop. Entonces ya voy a obtener aquí mi delta de U óptimo que he resuelto con el NMPC, y ahora necesito definir únicamente la primera fila de ese U óptimo. Dado que si lo recordábamos por causa del horizonte deslizante, en este caso para un proceso multivariable, nosotros tenemos que tomar la primera fila de cada bloque asociado a cada horizonte de control. Recuerda que nos va a dar una fila, como lo hemos detallado en los videos anteriores, pero nosotros, como es un sistema multivariable, yo solo me voy a quedar con la primera valor dado en el delta de U, que haría alusión como a este K cuando lo hacemos en formato irrestricto, y cada uno de estos valores pues está asociado a cada uno de los horizontes de control. En este caso, como puse un horizonte de control de 2 y 2, entonces esta aquí me va a dar de 4 y simplemente tomo la primera fila y la tercera fila. Ahí ya extrayendo solamente la primera fila de cada una de las variables controladas, ya voy a tener el delta de U o el incremento de U, que simplemente se lo sumo a la acción de control anterior, y eso me va a dar la ley de control actual. Nota que para llegar hasta este punto pues ya debemos haber estudiado toda la lista de reproducción para que podamos ir entendiendo cómo funciona este control NMPC. Finalmente vamos a actualizar los parámetros no lineales, y mira que aquí vuelve y repite nuevamente todo el lazo de control dentro del ciclo for. Si volvemos otra vez al principal, pues al final él me va a entregar aquí mis variables controladas en Y y las variables manipuladas en U. Para que el sistema de control funcione, pues nosotros vamos a necesitar sintonizar el controlador, dar un buen horizonte de predicción, un buen horizonte de control, y también definir cuáles serán las matrices de ponderación. Esa sintonía no es nada trivial, hay que hacer bastantes pruebas para obtener esa sintonía. Sin embargo, más adelante voy a hacer un video dedicado a la sintonía del controlador. Vamos a ver un método de sintonización automático que nos va a servir. De todas maneras, aquí también te lo voy a dejar linkado si quieres ver ese video específico de la sintonía, y también en la descripción de este video te dejo un trabajo que fue el que utilicé para poder sintonizar aquí este reactor de Van den Bussche y obtener esos datos que estamos viendo junto con el algoritmo
para que lo descargues totalmente gratis para que encuentres los parámetros de sintonía de tu controlador predictivo MPC, que puede ser tanto un controlador lineal como un controlador no lineal, porque ese método de sintonía funciona indiferente. Aquí finalmente pues procedemos solo a graficar y ya con eso tenemos todo listo. Si ejecutamos, el sistema va a comenzar a rodar y aquí vemos la respuesta del sistema. En la parte de aquí tenemos la concentración en B, tenemos aquí la temperatura y tenemos aquí las variables manipuladas del flujo y de la temperatura inyectada en la chaqueta del reactor. Mira que aquí inicialmente con una concentración en B en 0.9, después le pusimos un set point de 1.2. Este set point es un set point inalcanzable para el controlador o para el proceso, perdón. Él no consigue llegar ahí, entonces él lo máximo que hace es llevar la concentración en B a lo máximo que él puede, que en este caso es en 1.11. Él lo va a mantener ahí hasta que aquí volvemos y bajamos y aquí vuelve y busca la referencia. Mira que aquí también pasa lo mismo con la temperatura. Él empieza aquí en 134, después descendemos a 130. Él las consigue seguir muy rápidamente con esos parámetros de sintonía y después la bajamos por aquí a 120 más o menos y él la consigue seguir. Mira que cada vez que hay un cambio de temperatura, pues aquí en la concentración se ven algunos disturbios provocados por esos cambios de temperatura. No obstante, el control NMPC consigue rechazar adecuadamente manipulando los flujos para mantener en este caso la concentración en B en 1, que es la referencia actual. Y miramos que aquí cada vez cuando aumenta, por ejemplo, cuando él intenta subir la concentración en B, él lo que hace es aumentar el caudal a la entrada del reactor, disminuye aquí la temperatura y aquí simplemente pues va variando. Para bajar temperatura pues va a disminuir la temperatura, aquí hace lo mismo y vemos que funciona adecuadamente. Suscríbete al canal para que sigas aprendiendo más sobre la teoría del control. Te invito a que veas toda la lista de reproducción de control predictivo y que mires en la descripción del video algunos cursos premium que tengo, que también te lo dejo aquí para que aprendas a implementar controladores o utilizar sistemas avanzados de control.